No dejes que el tiquete a Seúl se coma todo tu presupuesto. Así es como logré volar a Corea del Sur con una sola escala, maleta incluida y usando un truco digital que las aerolíneas ocultan. Quédate hasta el final y ahórrate cientos de dólares. Hola mundo, soy Lina y hoy vamos a solucionar el reto más grande si estás planeando tu viaje a Corea del Sur, el tiquete del avión. En este video no solo te voy a contar mi experiencia volando desde Colombia con una sola escala y maleta incluida, también vamos a hacer un desglose real de las tarifas. Compararemos si te conviene más hacer escala en Estados Unidos o en Europa y te enseñaré el truco digital de las VPNs y alertas de precio para mejorar tu búsqueda. Te aseguro que al terminar este video sabrás exactamente cómo armar tu estrategia para volar a Corea del Sur sin quedarte en la quiebra. Así que, comencemos. Para nadie es un secreto que el tiquete de avión es lo más caro de todo el viaje. Se puede llevar tranquilamente más de la mitad del presupuesto y por eso es el primer enemigo a vencer. Si logras bajarle el costo al boleto, automáticamente te va a quedar dinero libre para otras cosas, como comprar skincare en Myeongdong, comer delicioso o visitar todos los spots de K-dramas o de K-pop que siempre has soñado. Pero a ver, hablemos de números reales. Un vuelo promedio desde Latinoamérica a Seúl suele rondar entre los 1.400 a 2.000 dólares. Hoy te voy a enseñar cómo romper esa barrera y buscar opciones para acercarte a los 1.000 dólares o aún menos. Eso sí, la ruta que elijas lo cambia todo. Hay una escala en particular que te puede hacer perder muchísimo tiempo si no tienes cuidado, pero de eso te hablo en unos minutos. Primero arranquemos con mi experiencia personal y qué aerolínea escogí. Para los que vivimos en esa parte del mundo, Latinoamérica, las opciones parecen limitadas, pero aquí les va mi experiencia real volando desde Colombia. Yo elegí la ruta Colombia, Ciudad de México, Incheon, operada por Aeroméxico. Vamos con los pros. Primero, es económica en comparación con otras aerolíneas. Segundo, solo haces una escala. Para los que venimos de Sudamérica, hacer una sola parada antes de cruzar todo el Pacífico es la gloria. Tercero, te incluye el equipaje completo. 2 maletas en bodega, una de mano y tu bolso personal sin cargos sorpresa. Ahora los contras. Si no vives en Colombia o en México, la logística se complica un poco porque te tocará comprar un vuelo interno para conectar con esa ruta, lo que suma un paso más al viaje. Aún así, haciendo cuentas, sigue siendo una de las opciones más competitivas del mercado para viajar a Corea del Sur. Pero espérate, porque si estás evaluando otras opciones, la eterna pelea es: ¿me voy por Estados Unidos o por Europa? Vamos a resolverlo. Aquí es donde la mayoría se equivoca. La lógica nos dice, vuelo a Estados Unidos y de ahí directo a Asia. Sí, geográficamente es más rápido, pero tiene un pero. La visa americana. Si no tienes visa de turista o de tránsito para Estados Unidos, esta ruta queda totalmente descartada. Y los controles migratorios en el aeropuerto de Los Ángeles o de Nueva York pueden ser increíblemente estresantes si vas con el tiempo muy justo. Por otro lado, la ruta por Europa, haciendo escala en Madrid, París o inclusive en Turquía, no te pide visa en la mayoría de los latinoamericanos, pero prepárate para un viaje de casi 40 horas o más. Estás dando prácticamente la vuelta al mundo y puede ser que el tiempo entre escalas sea o muy largo, de 9 a 10 horas, lo cual hace el viaje muy pesado, o muy corto, de 1 a 2 horas, que te puedes quedar muy justo si ocurre algún imprevisto. Y por cierto, si este desglose les está abriendo los ojos y ya se están visualizando en Seúl, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita porque en los próximos videos les voy a desglosar el presupuesto de comida, pasajes de tren y tecnología. Y si después de Seúl quieren ir a la hermosa isla de Jeju en Corea del Sur, ya tengo una playlist lista en el canal donde les muestro cómo viajar por la isla sin carro
y sobrevivir en el intento. Imperdible si quieren salir de la capital. Suscríbete y sigamos con los trucos informáticos. Ahora quiero explicarles la magia digital. Las aerolíneas usan algo llamado precios dinámicos. Si detectan que buscas muchas veces un vuelo desde Bogotá a Lima o Santiago, el precio va a subir porque el algoritmo sabe que estás desesperado por encontrarlo. Te muestro 3 pasos. Primer paso, el truco del VPN. Conéctate a cualquier VPN y cambia tu ubicación a países con menor poder adquisitivo, inclusive el mismo Corea del Sur. Busca los vuelos en modo incógnito y te sorprenderás ver cómo el mismo asiento baja de precio mágicamente. Paso 2. Alertas de Google Flight y Skyscanner. No busques vuelos todos los días manualmente. Activa las alertas de precios para la ruta exacta y deja que el algoritmo trabaje por ti, enviándote un correo cuando el precio baje. Paso 3. La anticipación exacta. No compres con un año de anticipación. Los precios están inflados para los corporativos, ni tampoco a última hora. El punto dulce para Latinoamérica es comprar entre 4 a 6 meses antes de tu fecha de salida, ni más ni menos. Muchos me preguntan si sacrificar presupuesto o elegir aerolíneas más económicas afecta la experiencia al llegar a Corea del Sur. La respuesta es un rotundo no. Una vez aterrices en Incheon, el país es sumamente amigable con el presupuesto. Si sabes moverte, el transporte público es impecable, la comida callejera es deliciosa y muy económica y la seguridad es de otro planeta. El verdadero reto es cruzar el océano. Una vez llegues a Seúl, estás a salvo. En resumen, busca tu vuelo con 5 meses de anticipación. Prueba la ruta de Aeroméxico si estás en Colombia o México, o si estás cerca y te sale más económico un vuelo a alguno de estos 2 países. Usa un VPN y huye de las escalas en Estados Unidos si no tienes la visa. Viajar a Corea del Sur es totalmente posible si te lo propones con tiempo. Muchas gracias por acompañarme hoy y si ya quieren ver cómo es la vida real al llegar a Corea del Sur y dónde quedarse a dormir sin gastar una fortuna, denle clic ahora mismo al video siguiente donde hago el tour de mi Officetel en Seúl, un apartamento coreano real. Denle clic y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!